Muy buenos días, un saludo especial para ti, para toda nuestra audiencia del Minuto de Dios, en esta mañana tan especial, viviendo este tiempo de la Pascua y preparándonos para la vivencia de Pentecostés, para el don y la gracia de Pentecostés. Y esta mañana tenemos la alegría grande de compartir con nuestro querido padre Diego Jaramillo, presidente del Minuto de Dios, del Centro Carismático Minuto de Dios, y que ha sido como el gran pionero de la renovación carismática católica en Colombia, junto al padre Rafael García Herreros, a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y nos acompañan esta mañana para compartir de Pentecostés y del Espíritu Santo. Padre Diego, muy buenos días y gracias por compartir con nosotros esta mañana. Buenos días, Padre Javier. Padre Diego, pues para usted, ¿qué es Pentecostés, padre? Pentecostés es la gran fiesta de Jesucristo, que llegado al cielo, constituido Cristo y Señor, como nos dice San Pedro, nos envía su Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo que Jesús nos promete, ¿cómo se vive en la iglesia? ¿Cómo lo podemos vivir hoy los creyentes? Bueno, el momento de Pentecostés lo vivimos con alegría, recordando esa llegada del Espíritu enviado por Jesús desde el cielo. Pero la iglesia es permanentemente una realidad pentecostal, es decir, la iglesia tiene como alma el Espíritu de Dios y requiere del Espíritu de Dios para predicar la palabra, para orar, para interceder con el Padre del cielo y pedir sus bendiciones, y para, llena de amor, extender el amor por todas partes. Entonces, padre, no hay iglesia sin Pentecostés, sin el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona divina, con el Padre y con el Hijo, es Dios eterno. Dios eterno, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hay símbolos en las Escrituras que nos hablan del Espíritu Santo. Símbolos, está llena la Biblia, porque como no sabemos decir, es inexpresable, es el gran anónimo, no podemos explicar quién es el Espíritu, entonces nos valemos de comparaciones para explicar no tanto lo que es, sino lo que hace. Entonces, por ejemplo, decimos que el Espíritu Santo es espíritu, es decir, es viento, es huracán, y para decir que el Espíritu Santo es el que nos permite respirar, que el Espíritu Santo es el que nos mueve, que el Espíritu Santo es el que nos empuja. Decimos que el Espíritu Santo es un agua viva, para decir que el Espíritu es el que nos purifica, que el Espíritu es el que sacia todos nuestros anhelos y deseos. Decimos que el Espíritu Santo es fuego, para decir que calienta, que abraza, que destruye el pecado, que lo quema, que ilumina. Decimos que el Espíritu Santo es paloma, únicamente para decir que es un signo especial del pueblo de Israel y del pueblo católico. Decimos que es paloma porque el Espíritu Santo viene desde el cielo, como descendió sobre Jesús cuando Jesús había sido bautizado. Decimos que el Espíritu Santo es aceite o perfume, no por decir que es un perfume cualquiera, sino para decir que nos unge, para decir que nos impregna, para decir que estamos invitados a difundir el buen olor de Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces así tenemos muchos símbolos del Espíritu que no dicen lo que es el Espíritu, sino que nos van ayudando a comprender qué es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Además de los símbolos del Espíritu Santo que nos ayudan a ir comprendiendo lo que hace el Espíritu Santo, ¿qué otras formas tenemos de conocer al Espíritu de Dios en la iglesia? Pues ante todo decimos lo que hace, porque lo que es, nosotros somos incapaces de decir quién es Dios. Queremos acercarnos a esa realidad absoluta, pero nos supera. No tenemos palabras creadas, pequeñitas, que sean capaces de entender y de dar a conocer todo lo que es el misterio divino. Pero tenemos otras maneras, además de esos símbolos materiales que te decía,
por explicar de otra manera, también acercarnos a ese misterio sagrado. Por ejemplo, decimos que el Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo es el amor de Dios que se derrama en nosotros, como lo leemos en la carta a los Romanos de San Pablo, donde dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Decimos que el Espíritu Santo es vida, como en el credo lo confesamos, Él es Señor y dador de vida. Decimos que el Espíritu Santo es el que hace que la iglesia sea unida. Decimos que la iglesia es una y le damos el nombre de unidad del Espíritu a toda la iglesia. Decimos que es santa, que es católica, que es apostólica por la acción del Espíritu Santo en ella. Bueno, y así tenemos en palabras, a veces materializadas en símbolos, a veces expresadas de una manera imperfecta, pero de todas maneras tratando de aproximarnos a la verdad y sobre todo captando y respirando y diciendo lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento. El padre mencionaba ahorita alguna parte del credo, ¿no? En el credo católico decimos creo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa ese creer en el Espíritu Santo? Bueno, en nuestro credo nosotros profesamos nuestra fe de tres maneras principales. Primero, creemos en Dios, Padre Todopoderoso. En segundo lugar, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y después creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Eso lo hacemos por medio de la virtud de la fe, y es una fe teologal, es decir, tiene como objeto de su creencia Dios, Padre, Hijo, Espíritu. Pero también no solo creemos en Él, sino que queremos amarlo, porque el primer mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, de manera que tenemos que amar al Padre que Él nos ama, amar a Jesucristo que murió por nosotros y amar al Espíritu de Dios que anima en nuestro corazón. Pero entonces también tenemos la esperanza, porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre, es el que nos mantiene en la expectativa de que Él nos va a dar la vida eterna. Padre, tenemos entonces los símbolos del Espíritu, esta acción del Espíritu Santo en la iglesia, esta invitación a creer y amar al Espíritu Santo que se manifiesta en la iglesia. También hay nombres del Espíritu Santo. Jesús, por ejemplo, habló de él diciendo que es el Paráclito, que es el defensor. Paráclito, defensor, como tú lo estás diciendo, o abogado, o consolador, son traducciones de esa palabra que significa paracleto. Cleto es la palabra griega que indica que es llamado, y para cerca a nosotros. Entonces el llamado a nosotros para que nos ayude como abogado es lo mismo que significa abogado, ad vocatus. Ad es cerca a nosotros y vocatus es llamado. Entonces es como un defensor, como un llamado que nos asiste siempre y nos ayuda a salir adelante en las dificultades de la vida, pero sobre todo en la lucha definitiva para llegar hasta Dios. Padre Diego, ¿cuál ha sido como la experiencia que usted ha tenido en su vida personal, cristiana y sacerdotal del Espíritu Santo? Bueno, ante todo tuve la experiencia de haber sido bautizado y ser bautizado en el agua y en el Espíritu cuando tenía algunos días de nacido. Significa recibir ese regalo de Dios que es su Espíritu, que nos hace a todos los bautizados hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu, y nos permite ingresar en la Iglesia Católica. Luego, en esa época se acostumbraba, cuando uno tenía 1 año o 2 años, según podía llegar el obispo a las parroquias donde uno vivía, recibí también el sacramento de la confirmación, que es un Pentecostés personal, que es la gracia del Espíritu que confirma nuestra fe. Además, cuando me he confesado en la vida, cuando uno se confiesa con las debidas disposiciones, recibe el perdón de los pecados. Como dice Jesús en San Juan 20:22,
reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. De manera que esa también es una recepción de Espíritu. Por supuesto que cuando uno comulga es una recepción de Espíritu Santo, porque Jesús viene en el pan y en el vino consagrados, llega con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con su divinidad. De manera que cada recepción de la Eucaristía que uno hace es la posibilidad de recibir al Espíritu Santo. Además de eso, cuando uno ora, pues uno puede llamar a Dios con el nombre de Padre por una gracia del Espíritu, como lo leemos en San Pablo, tanto en la carta a los Romanos como en la carta a los Gálatas, donde leemos que no tenemos espíritu de esclavos, sino espíritu de hijos, y por tener el espíritu de hijos es por lo que podemos darle a Dios el nombre de Abba, la palabra aramea que significa Padre. De manera que orar auténticamente en la iglesia es apoyarse en la fuerza del Espíritu para poder dialogar con el Padre del cielo. De manera que todas esas vivencias cristianas, la vivencia de la comunidad cristiana, bien sea en la diócesis o parroquia, bien sea en la comunidad menor que solemos tener o que cada familia puede configurar en su hogar, porque un hogar cristiano es una iglesia en pequeño, una iglesia doméstica. Entonces, todas esas vivencias que tenemos, la oración, la virtud, la escucha de la palabra divina, son gracias y ayudas que nos da el Espíritu de Dios. Padre, y como sacerdote, ¿cuál ha sido esa experiencia del Espíritu en su vida? Bueno, la ordenación diaconal primero y la oración y la ordenación sacerdotal o presbiteral después son dos gracias, dos momentos especiales en mi vida, como en la tuya también, en la de todos los sacerdotes, para recibir el Espíritu Santo. Pero luego para predicar, luego para celebrar los sacramentos, luego para servir en la comunidad cristiana, luego para la oración personal, etcétera, para toda lo que es la dimensión personal y ministerial en la iglesia, se requiere la acción del Espíritu de Dios. Padre Diego se ha caracterizado por un ministerio amplio y fecundo de la predicación, de la palabra de Dios. ¿Es esto también un fruto, una gracia, un carisma del Espíritu? Bueno, la Iglesia en el Vaticano II nos dice que el principal oficio del sacerdocio es predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra o tenemos que predicar el Evangelio. Primero, de manera verbal, con la palabra, evangelizando, catequizando, dando el testimonio de nuestra vida, etcétera. Es decir, comunicando con nuestras palabras y nuestra voz qué es lo que creemos y cómo creemos en el Espíritu. Pero también el testimonio es un testimonio, es una manera de vivir, de manera que con los actos uno pueda vivir de acuerdo a lo que cree. De manera que cuando uno vive de una manera cristiana, normal, en la fe, en el amor, está dando testimonio de vida. Y también cuando le toca a uno sufrir, bien sea por haber dado el testimonio, que era lo que vivían los mártires de la antigua iglesia, pero es lo que cualquiera puede vivir, es un testimonio de vida. Entonces es la vida, la palabra, el sufrimiento, el comportarse de tal manera, aunque haya dificultades y dolor, como cristianos, es el testimonio que solemos dar, testimonio de la iglesia técnicamente los llama testimonio de palabra, testimonio de vida, testimonio de sangre. El Espíritu entonces nos hace testigos de Jesucristo, testigos en la palabra. Así lo dijo Jesús mismo, dijo cuando le preguntaban si ya era el momento de manifestar el reino de Dios, él dijo, quédense en Jerusalén, dentro de pocos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo y cuando reciban el poder de lo alto van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, la palabra bautismo significa baño, de manera que
esa palabra se aplica al sacramento con el cual nacimos a la fe, el sacramento del bautismo, porque el símbolo privilegiado para llevar a cabo ese sacramento es el agua que se derrama en la cabeza de cada bautizado mientras se dice: yo te baño, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es la palabra bautismo, que significa, te repito, baño, la empleamos también para indicar esa experiencia de recepción del Espíritu, de llenura del Espíritu. Entonces lo llamamos bautismo en el Espíritu, sin negar que por el contrario, afirmándolo, que el sacramento lo sea un bautismo en el Espíritu, pero que cuando uno toma conciencia de la acción del Espíritu, cuando uno invoca el Espíritu, si uno experimenta esa fe y experimenta la alegría de recibir el Espíritu, de llenarse del Espíritu, de actuar movido por el Espíritu, de amar inducido por el Espíritu Santo, esa experiencia la llamamos bautismo en el Espíritu. Nosotros tenemos en nuestra familia espiritual, que somos eudistas, la palabra que aparece en un libro publicado en 1637 por San Juan Eudes, que se llama Vida y Reino de Jesús, y ahí hay una oración al Espíritu Santo que dice, o a Dios, que dice: bautízame, Señor, con ese bautismo de agua y espíritu, de agua y fuego, de que entonces dice, con ese bautismo del que habló tu bienaventurado precursor, es decir, destruye en mí el pecado y lléname de tu amor. O sea, que ese bautismo en el Espíritu destruye el pecado, pero llena a la persona del amor de Dios, de la sí, gracia porque de Dios. Donde está el Espíritu Santo, el Espíritu santifica, y por eso si hay santidad no puede coexistir el pecado. Padre Diego, acá en el Minuto de Dios, con el Padre Rafael García Herreros y usted, se vivió toda una experiencia del Espíritu, un inicio de la renovación carismática católica en Colombia. ¿Fue eso y es esto precisamente un bautismo en el Espíritu para todos los creyentes? Bueno, la experiencia de pedir y vivir de la gracia del Espíritu Santo en la iglesia, sobre todo en Francia, ya te cité un texto de 1637, donde se hablaba de esa presencia como bautismo en el Espíritu, era renovar el Espíritu. Hubo un sacerdote francés que fue después a vivir a Inglaterra y allá comenzó mucho a hablar de espíritu, de bautismo en el Espíritu. Posiblemente a partir de esa predicación, cuando en la iglesia anglicana hubo la reforma que se llama el metodismo, ellos se sensibilizaron mucho a esa expresión, bautismo en el Espíritu Santo, que después, a principios del siglo pasado, hacia 1906, en Topeka, una población de Estados Unidos, entonces comenzaron a difundir y nació en ese momento, allá en Topeka, lo que llamamos la iglesia pentecostal. Los movimientos pentecostales fueron movimientos muy sensibles a la acción del Espíritu Santo. Y entonces ellos comenzaron a difundir con una insistencia especial la expresión bautismo en el Espíritu. Pero aunque al principio algunos identificaban esa expresión como una cualidad y una característica propiamente de esa fuerza espiritual que nació dentro de la iglesia evangélica y protestante, pues después, viendo la verdadera historia de la palabra, viendo en qué momentos la iglesia la había usado y sobre todo viendo la realidad que significa, nos dimos cuenta que no era una realidad propia de la iglesia evangélica protestante, sino que era una realidad de los creyentes. De todos los creyentes. Y acá en el Minuto de Dios, ¿cómo se vivió esa experiencia? Bueno, la experiencia del Espíritu, como todos los bautizados, estamos siempre invitados a vivirla, pero en la forma que solemos llamar renovación carismática, hacia el mes de septiembre u octubre de 1967, vino un grupo de turistas
norteamericanos de distintas iglesias aquí a Bogotá, y en la embajada de Estados Unidos preguntaron qué les aconsejaban para conocer la ciudad. Entonces alguien les dijo que por qué no venían al Minuto de Dios, que era un barrio social que estaba comenzando, que podía ser interesante, pero que además de eso, aquí en el Minuto de Dios había un joven en esa época que era norteamericano. Era un muchacho que vivía aquí, era sobrino de un padre budista, y el tío le había aconsejado viniera acá. Entonces, cuando él llegó a pasar un tiempo aquí en Bogotá, se hospedó con nosotros. Y entonces en la embajada les dijeron, pues allá hay un norteamericano que les puede traducir si ustedes necesitan ser traductor. Entonces vinieron acá, encontraron a ese joven, pero también entonces se encontraron con el padre García Herreros, quien era un hombre profundamente espiritual y a quien le llamó mucho la atención cómo se estaba fomentando entre ese grupo que llegaba la devoción al Espíritu Santo y lo que son los orígenes de la renovación carismática. Entonces, el padre quiso hacer una reunión para explicar en las parroquias y a los amigos sacerdotes lo que estaban estos extranjeros diciendo, y soy testigo de ello porque en esa época, segundo semestre del año 67, yo trabajaba en el SPEC, que es el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Me habían nombrado director de la Oficina de Fe y Moral. Entonces el padre García Herreros me dijo que por qué no hacía una reunión amplia de tipo ecuménico para explicar ese movimiento carismático. Yo pregunté, pero en la conferencia episcopal me dijeron que era mejor esperar una mayor espera a ver cómo se iba presentando el tema. Pero entonces el padre Rafael hizo la reunión a nivel de la parroquia y ese fue como el nacimiento de la renovación carismática aquí en el Minuto de Dios. Y ahí surgieron muchos grupos de oración y comunidades carismáticas. Bueno, fueron surgiendo poco a poco. Aquí en el Minuto de Dios había surgido lo que llamamos el catecumenado, pero después el catecumenado fue, aquí entre nosotros, fue evolucionando hacia la renovación carismática, y el padre Rafael, con la presencia de un norteamericano que llegó el año siguiente, año 68, escribió de Estados Unidos que si podía aquí trabajar, y aunque él no era católico, vino y trabajó varios años aquí, y nadie dejó la iglesia por acción de él, sino por el contrario, sirvió a que todo el mundo se identificara más con la iglesia católica. Ese señor, que era de origen mexicano, pero nacido en California, se llamaba Samuel Ballesteros. Entonces, con la ayuda de Samuel, el padre Rafael comenzó a propagar la renovación carismática en la experiencia que solemos llamar seminarios de vida en el Espíritu, y entonces se fue difundiendo la renovación, primero aquí en el Minuto de Dios, pero también en otros lugares de Colombia hubo como células de nacimiento. Por ejemplo, en Cali, en la parroquia San Juan Bautista del Guabal, que era dirigida por unos sacerdotes norteamericanos. Recuerdo al padre Nicolás Walsh y al padre Guillermo Wigan, pero también en Medellín, primero por la acción de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de Sonsón Río Negro, y también por la colaboración de Glenn y Marilyn Kramer, de manera que ellos en Antioquia, los otros que dije en Cali, y así hubo células que fueron brotando. Fue también, había un sacerdote norteamericano en Santander, en Oiva, y entonces ese sacerdote norteamericano que llamaba Jaime Mitchell, comenzó también allá a hablar de la renovación, y bueno, entonces fueron células, pero que aquí en el Minuto de Dios, por las posibilidades primero por la presencia del padre Rafael, en segundo lugar por las posibilidades de la predicación y de la televisión y la radio, pues se ayudó a que se difundiera de una manera más amplia.
Padre, y hoy podemos vivir en la iglesia ese Pentecostés, esta experiencia del Espíritu. Claro, todo cristiano está invitado a vivir la experiencia del Espíritu. Ahora, si la queremos vivir con el nombre de renovación carismática, esa es una corriente de acción del Espíritu, pero todo grupo cristiano está invitado a vivir del Espíritu. Todos estamos invitados a creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Todo cristiano es un templo del Espíritu Santo, de manera que no hay exclusividades, sino que esa es la doctrina de la Iglesia Católica. En algún momento se habló del Espíritu Santo como el gran desconocido, pero ya la iglesia viene hablando mucho del Espíritu. Bueno, esa es una manera de hablar, una expresión que también se aplicó un tiempo a Dios Padre, el Dios desconocido, porque precisamente San Pablo en los Hechos Apostólicos, cuando le preguntan, cuando él llega a Atenas y va a predicar en Atenas, comienza diciendo: ciudadanos atenienses, he estado paseándome por toda la ciudad de ustedes, he visto todos los altares que hay y encontré un altar que dice al Dios desconocido. A ese Dios desconocido, es decir, a ese Dios que ustedes no conocen, es al que yo vengo a predicar. De manera que basado en esa palabra de San Pablo, cuando no hay conocimiento de Dios, entonces se suele hablar de Dios desconocido. Pero hablando del Espíritu Santo, hay bastantes libros que hicieron alusión a esa expresión paulina. Entonces, por ejemplo, el Dios desconocido, el Dios, bueno, es decir, varios libros, yo mismo tengo varios de esos que hablan del Dios no conocido. Pues justamente, Padre Diego, aquí tengo yo, no todos, pero sí algunos de los libros que usted ha escrito en relación al Espíritu Santo. Por ejemplo, este Espíritu de Dios, Padre Diego Jaramillo. Tenemos El Espíritu Santo y María. Tenemos Lluvia de Regalos, los dones y los carismas del Espíritu Santo. Pentecostés permanente. Crecer en el Espíritu, aquí del Padre Diego Jaramillo. Guiados por el Espíritu. Espíritu Santo, ven. Es otro de los textos del Padre Diego. Es el Espíritu siempre, el Espíritu Santo en los sacramentos, los libros del Seminario de Vida en el Espíritu. Y estos no son todos, sino son algunos de los libros, Padre, que usted ha escrito sobre el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Que te los compre o qué? No, que nos cuente, Padre, un poco de esta experiencia de escribir sobre el Espíritu Santo, sobre estos textos, abordando el Espíritu Santo de diferentes ópticas, ¿no? Los carismas, los sacramentos, el Espíritu y la Virgen, el Espíritu en la Iglesia, el Espíritu siempre. Bueno, en esos libros, en la mayoría de ellos, sigo una metodología que está también o se ha vivido en el Seminario de Vida en el Espíritu, y es dividir un tema como en 6, 7, 8 capítulos, y entonces irlo abordando, pero no como conferencia, sino lo que solemos llamar un seminario. Un seminario es un método usado en las universidades, no sé si ahora lo emplean tanto, pero antes se empleaba esa metodología de seminarios, que era una conversación sobre un tema concreto, animado por algún ponente, pero no dado como conferencia, sino que él ponía los temas y la gente podía ir preguntando o podían otros aportar y algunos testimoniaban, y también el tema se apoyaba con cantos o con citas bíblicas, con lecturas, con prácticas, etcétera. Entonces yo, para ir dando a conocer a la renovación carismática aspectos de la vivencia del Espíritu Santo, pues escribí algunos de esos folletos que tú mencionas. Y entonces cada uno de ellos pues lo he trabajado en distintos grupos de oración. Tengo muchas más conferencias sobre el Espíritu, que algunas he publicado y otras están para publicarse. Y espero todavía tener tiempo de hacerlo. Pero bueno,
Eso es, ¿Está escribiendo un nuevo libro sobre el Espíritu Santo, padre? bueno, el que estaba escribiendo, el último que pienso ya mandar a la imprenta, es sobre Jesús, que es conocer a Jesús. Y entonces ahí trato, los capítulos que trato es el nombre de Jesús. Cuando uno se encuentra con una persona, intercambian los nombres. El que uno dice yo me llamo tal y el otro dice tal, y hasta se dan una tarjeta con los nombres y con las direcciones para que no se olviden. Entonces, el nombre de Jesús, con eso comienzo. Pero entonces uno cuando conoce a una persona trata de recordar el rostro de la persona. Entonces yo hablo en segundo lugar del rostro de Jesús. Pero luego entonces hablo de que aunque yo le digo mi nombre a Jesús, Jesús ya me conoce, porque Jesús nos conoce. Entonces pongo los ojos de Jesús, la mirada de Jesús, que conoce todo lo que somos. Pero luego entonces los labios de Jesús, que me habla y me enseña sus parábolas, los oídos de Jesús, que escuchan mi oración, las manos de Jesús, que me bendicen, los pies de Jesús, que me buscan, el cuerpo de Jesús, que se me da como alimento, la sangre de Jesús, que me purifica de todo pecado, el corazón de Jesús, que me ama. Entonces, esa es como el folleto que pienso publicar en estos días. Pero así, pues hay muchas cosas, sí, te repito, tengo otro, pues he publicado bastantes folleticos y libros, con dos que salieron en esta semana sobre la expedición botánica del sabio José Celestino Mutis. Pues ya llevo como unos 188 libritos que he podido publicar. Y entonces, pues me falta tal vez uno sobre predicación, aunque ya tengo uno cómo predicar, y otro sobre el Espíritu Santo, que es como de índole más teológica. Padre, cuéntenos, ¿cómo hace usted para escribir un libro? Generalmente para poder escribir un libro con un lápiz o un papel, y entonces en el papel voy escribiendo con el lápiz y así lo voy escribiendo. ¡Ah, qué bueno, padre! Es un método muy, muy usado, muy común. Qué bueno, padre. Yo, dentro de los temas del Espíritu Santo está el tema de los carismas, padre. También, así como ha habido desconocimiento del Espíritu Santo, tal vez ha habido también desconocimiento de los carismas. ¿Qué son los carismas y cómo los puede vivir un cristiano hoy? Bueno, la palabra carisma significa gracia, significa regalo dado gratuitamente. Y entonces esa palabra parece que la inventó San Pablo, porque aunque se citaban 2 o 3 textos anteriores a Pablo, donde ponían la palabra carisma, da la impresión, han dicho algunos técnicos del lenguaje, que en los manuscritos en que aparece esa palabra, manuscritos no paulinos, no era la palabra original que había, sino que algún cristiano, dejándose llevar por la doctrina y por la enseñanza de Pablo, interpoló esa palabra, pero que la palabra, algunos piensan que la palabra carisma fue inventada por San Pablo. De todas maneras, en las cartas de San Pablo aparece 16 veces la palabra carisma y una aparece en la primera carta de San Pedro, una vez, de manera que 17 veces en la Escritura. El texto más ordinariamente conocido, más predicado, sobre todo cuando comenzó la renovación carismática, era en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, donde se mencionaban 9 carismas especiales, don de lenguas, interpretación de lenguas, fueron muy conocidos. 2, milagros y sanaciones, allá 4, discernimiento 5, palabra profética 6, don de ciencia 7, don de sabiduría 8 y fe 9. Pero leyendo con más cuidado a San Pablo, donde emplea la palabra carisma, se han llegado a establecer una lista de unos 27 carismas. Pero sabiendo lo que quiere Pablo decir con esa palabra, uno y el uso total, pues uno puede decir que carisma es toda gracia de Dios. Por lo menos es la manera que yo uso para emplear la palabra. Yo suelo usar, y traté de ingeniarme para comenzar con la letra F, todas las designaciones.
Entonces pongo, por ejemplo, como carisma fontal, es decir, la fuente, o carisma fundante, el que funda a todos los otros, al mismo Espíritu Santo. Digo, el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo prometió, porque Jesucristo dijo, recibirán el Espíritu Santo, porque Jesucristo soplaba y decía, reciban el Espíritu Santo, porque desde Pentecostés lo dice San Pedro, Jesucristo hecho Cristo y Señor para siempre, envía el Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu, la promesa del Espíritu, es para mí la fuente de todos los carismas. Pero luego entonces voy poniendo lo que llamo carismas fundamentales. Estoy siempre con la F, fundante o fundal, fundamentales. Entonces los carismas fundamentales es, por ejemplo, que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Cristo, que somos templos del Espíritu, que somos parte de la iglesia, que estamos llamados a vivir en el cielo. Entonces es la vocación cristiana de todos nosotros, ese es como el fundamento de todo lo que viene después. Entonces eso lo llamo fundamentales. Entonces llamo también funcionales los que nos permiten hacer determinadas funciones. Esos otros los llaman ministeriales. Entonces, por ejemplo, los carismas de la palabra, los que permiten predicar, hablar de Dios, dar testimonio, etcétera. Eso es un carisma de tipo profético, pero hay otros de tipo oración, de tipo liturgia. Entonces, los que nos permiten orar, interceder, pedir a Dios, agradecerle, todos los relacionados con la oración. Otros serían todos los relacionados con la comunidad, el Papa, por ejemplo, los obispos, los párrocos, los directivos de comunidades carismáticas, todo eso que tiene un oficio en la iglesia, son ayudados por Dios para desempeñar de la mejor manera posible ese oficio, y eso es lo que yo llamo función o funcionales, los carismas respectivos. Entonces tenemos otros que los llamo fundacionales, que dependen de una fundación. Por ejemplo, los que iniciaron la renovación carismática, cómo transmitieron a los que lo siguieron la visión de carisma que ellos tenían. Por ejemplo, San Juan Bosco, que tuvo el carisma de servir a los jóvenes. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que tuvo el carisma de amar la pobreza y de amar a la naturaleza, hermano Sol, hermana Luna, etc. Entonces, por ejemplo, San Juan Eudes, con su carisma de amar el corazón de Jesús y el corazón de María. Entonces, ser fieles a esos carismas, a la fundación. Por ejemplo, San Pablo, cuando funda unas iglesias, entonces esas iglesias paulinas que heredan de San Pablo la manera de servir a Dios y a la iglesia, pues es un carisma fundacional. Entonces ya van como 4 clases de carismas. Ya te digo, el frontal, el fundamental, el funcional, el fundacional. El Concilio Vaticano II habla de los extraordinarios, como esos de San Pablo que mencioné ahora en Corintios, por ejemplo, las sanaciones, el don de lenguas. Pero dice el mismo Vaticano II que son más importantes los sencillos o comunes. Para quedarme yo con la letra F, los llamo los familiares. Entonces, el tener buen genio, la señora que en la cocina sabe cocinar bien y la gente le gusta cuando la sopa que ella prepara tiene un sabor especial. Entonces, esos son como familiares, esos son los de todos los días, el buen genio, la alegría, los servicios pequeños que funcionan en la vida, de manera que esos serían también unos carismas familiares. Y así allá van 5, una clasificación. Ya van como 5 clases de carismas y hay más. Y hay más. Sí. Bueno, padre, pues toda esta riqueza carismática es bastante amplia y creo que estamos todos invitados a ahondar y a profundizar en el espíritu, para que no en los se carismas. te pierda entonces ya dije que los familiares son los comunes que llama el concilio, y lo que el Vaticano II llama extraordinarios
para yo quedarme con la F, los llamo fantásticos o fenomenales. De manera que, ahí está, serían 6 entonces. Bueno, pero en esa clasificación. Eso es todo. Entonces, el Papa Francisco ha hablado de que el prójimo es una bendición para todos nosotros. Entonces, para un esposo, la esposa fue una bendición, y ella para él, y los hijos para los padres, y los padres para los hijos, y los vecinos, y los hermanos. Toda persona puede ser un carisma para uno, en el sentido que a través de él le llegan bendiciones de Dios. Pues deberíamos estar entonces todos como asombrados y admirados de ver carismas de Dios, ¿no? En claro, todas las personas, en la creación, en todas partes. Por eso en el prefacio de la Eucaristía, el sacerdote comienza diciendo: es justo y necesario darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, nuestra vida tiene que ser una acción de gracias a Dios por todo lo que nos da. Porque si realmente nosotros hiciéramos la lista de las bendiciones, me dio la vida, me dio mis padres, me dio mis familiares todos, me dio nacer en Colombia, me dio la lengua que hablo, me dio la inteligencia, me dio las aptitudes, me dio todo, me llamó a la iglesia. Todo eso es un carisma, un regalo de Dios. ¿Para qué? Entonces los regalos de Dios, generalmente cuando se habla de carismas, es un regalo que Dios me da para que yo lo ponga al servicio de los demás. Entonces no es para que yo me enriquezca con ese regalo, como el que tiene una colección de medallas, sino para que yo sirva con esa aptitud que recibo a todos los demás. Viene Pentecostés, Padre, con toda la iglesia vamos a celebrar ese misterio de Pentecostés, ese regalo precisamente que Jesucristo nos hace del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos prepararnos para vivir esta gran fiesta y recibir todo este regalo y todos esos regalos? Bueno, te repito que Pentecostés ante todo es la fiesta de Jesús que nos da su Espíritu. Pero en el vocabulario normal de la gente identifican Pentecostés con la fiesta del Espíritu, es decir, con la llegada del Espíritu. Entonces, prepararnos para recibir el Espíritu. Cuando en mi casa llega una visita importante, pues yo barro la casa. O si se va a hospedar ahí, tiendo una cama. Y si sé a qué hora llega, preparo la comida. Y si sé que le gusta comer alguna cosa especial, procuro que en esos días se dé ese alimento que a esa persona le encanta. De manera que y estoy contento de recibirla. Y presento a esa persona a los amigos. Es decir, es una visita que se recibe. Aquí también es una visita. Yo esa visita la recibo como una experiencia del Espíritu. Por eso lo que tú hablabas al principio de bautismo en el Espíritu es como sumergirse en el Espíritu. Uno tiene, hablando del agua, dos maneras de llenarse del Espíritu. O porque uno se meta en el Espíritu, como si uno se metiera en la piscina, como si uno se metiera en el mar, que es el Espíritu Santo, que era un bautismo como el que Cristo hizo cuando se metió en el río Jordán. Entonces es uno metido en el Espíritu, o el Espíritu metido en uno. Entonces uno lo toma, lo bebe. Entonces, como dice Jesús en el capítulo 7 de San Juan, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su pecho, del pecho de Jesús, brotarán torrentes de agua viva. No del pecho no del pecho de uno, sino del de Jesús. Brotan torrentes de agua viva. O nos pasa como en el capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús dialoga con la mujer samaritana que le dice, dame de beber. La mujer dice, ¿de dónde hay que tú, siendo judío, te atreves a pedirme de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y Jesús le replica, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pediría de beber a él, y él te daría un agua que brota hasta la vida eterna. De manera que es el agua. A Nicodemo le dijo, hay que nacer del agua y del Espíritu. A la samaritana le dice, hay que beber de esa agua. Y en el 7 de Juan ofrece al que tenga sed que beba de esa agua. Entonces,
Yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora otra vez. Y esas experiencias del Espíritu, según Nicodemo, es nacer del agua y del Espíritu, nuevo nacimiento. Según la samaritana, es beber de esa agua espiritual. O, usando la expresión que hemos estado viviendo, bautismo en el Espíritu. Pero también bautismo en el Espíritu puede decirse renovarse en el Espíritu, sentirse nuevo por la acción del Espíritu. Pero también puede ser con el perfume, ser ungido por el Espíritu Santo. Pero también otros emplean ser libres, liberados por el Espíritu, la liberación del Espíritu Santo. Pero hablando de la experiencia del regalo, recibir el don del Espíritu Santo. Pero recordando Pentecostés, podemos decir Pentecostés personal. Entonces es otra manera de hablar de lo mismo, pero con la acción del Espíritu Santo. Y así yo creo que podemos encontrar, eso lo puedes encontrar en un librito de los que tú tienes en la mano, que se llama Ven Espíritu Santo. Sí. Donde entonces están, hay otro que es, por ejemplo, sentirse embriagados por el Espíritu. Entonces, como si el Espíritu fuera el vino de la nueva alianza, y uno toma de ese vino y está embriagado del Espíritu. Aunque San Pablo en Efesios dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, llénense de Espíritu Santo. Este año particularmente usted nos está invitando, Padre Diego, a pedir el Espíritu diciendo, Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Ese es el lema de este Pentecostés 2023. Bueno, ese es como si fuera un agua que llueve e inunda. Es decir, estamos diciéndole, ven sobre mí, llueve. Estamos pidiendo una inundación de Espíritu Santo. Estamos metiéndonos debajo del aguacero o sumergiéndonos en el río, en la piscina o en el mar, o como quieran. Son comparaciones para indicar lo que no sabemos decir de otra manera. Padre Diego, gracias por este compartir sobre el Espíritu Santo, sobre la experiencia de Pentecostés. Quedamos con hambre y sed, con deseos de conocer más del Espíritu Santo, Padre. Bueno, pues ojalá que tengamos siempre esa hambre y esa sed que no se sacian, sino que se alimentan permanentemente y que cuando uno la toma, quiere más. Cuando uno toma, quiere más y nunca alcanza a ser saciado, porque eso es más y más, porque el que se ofrece es Dios y nosotros somos limitados, pero quisiéramos siempre tener de mayor manera, con mayor dimensión, esa presencia divina. Pues queremos vivir esa presencia divina, queremos decirle al Espíritu Santo, como siempre, ven Espíritu Santo, como nos ha predicado tantas veces el Padre Diego, que es la invocación de la iglesia. Son tres palabras, tres letras, no más, es una sílaba, pero dice todo, ven. Es una invocación, una llamada al Espíritu. Claro, y la iglesia tiene muchos himnos que comienzan con esa letra. Por ejemplo, hay un himno que se cantaba mucho en latín, Veni Creator Spiritus, Veno Espíritu Creador. Hay una secuencia el día de Pentecostés, Veni Sancte Spiritus, ven Espíritu Santo. Y cantamos ven, 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 así como le cantamos a Jesús en Navidad, ven, ven, ven. También le decimos al Espíritu ven, y cuando le hablamos a Jesús decimos Maranatha. Maranatha quiere decir ven Señor, aquí es ven Espíritu. Padre Diego, si nos regala esa invitación a todos los oyentes de la emisora, a todos los que nos ven ahora a través de las redes sociales de la emisora Minuto de Dios, esa invitación a vivir Pentecostés este año. Bueno, que la vida de todos ustedes sea un perpetuo Pentecostés. Que yo desde dos libritos que he escrito, uno se llama Pentecostés Permanente, otro se llama Siempre en Pentecostés, otro se llama El Espíritu Siempre. Tal vez Pentecostés Permanente fue el libro que le puse al padre, a un librito de Pentecostés sobre el padre. No, Pentecostés Permanente es mío. Sí. Siempre en Pentecostés también es mío.
Y, sí, aquí está también. Y hay otro que es Pentecostés siempre. Bueno, no sé. Hay uno que puse así del Padre García Herreros. El Espíritu siempre. El Espíritu siempre. Bueno, de todas maneras, invitados a pedir Espíritu, a llenarse del Espíritu, a vivir del Espíritu, a suspirar por el Espíritu, a respirar Espíritu, a bañarse en el Espíritu, a iluminarse con el Espíritu, a ser ungidos por el Espíritu, a ser bautizados en el Espíritu, a enriquecerse con el don del Espíritu, bueno, a tener Espíritu Santo. Padre, pues aquí lo estamos sintiendo, el Espíritu Santo compartiendo con usted. Esta entrevista ha sido como un Pentecostés, como una efusión del Espíritu, y así como nos está invitando usted a que toda nuestra vida sea un Pentecostés, pues hoy vemos también en el Padre Diego un Pentecostés permanente. Ojalá que eso sea una realidad también permanente, y por eso el Espíritu siempre, es decir, desde que fui engendrado, y cada uno de nosotros así lo fue, desde que fuimos bautizados, confirmados, penitenciados, eucaristizados, en fin, ordenados, todo, que sea el Espíritu siempre en cada uno de nosotros. Amén, Padre, gracias por este compartir, a todos ustedes gracias por su compañía, y quedamos en esa tarea de vivir ese Pentecostés permanente, esa alegría, ese don del Espíritu, y a decir este año especialmente: Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Emisora Minuto de Dios presenta Pentecostés 2023. Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Lunes 22 de mayo, 9 de la mañana. Desde Bolivia, Fray Rafael Guzmán. Desde México, Padre Vicente Vega. Por Colombia, Padres Diego Jaramillo y Javier Rivero. Y en la parte musical, Sacrificio de Alabanza y Fuerza de Dios. Info 601-555-8484. Espíritu Santo, inúndanos de tu amor.